3 días. 3 días de mi vida simplemente desaparecieron después de que tomé ese café. Cuando abrí los ojos, estaba en una UCI intubada, con cables y máquinas por todas partes. Fue el sonido de mi propio corazón en los monitores lo que me hizo darme cuenta de que aún estaba viva. Mi nombre es Jurema Vasconcelos, tengo 68 años y jamás imaginé que mi propia familia intentaría matarme. El médico que se acercó a mi cama tenía ojos compasivos. Pero su expresión era grave. Señora Vasconcelos, usted ha sido envenenada. Si hubiera llegado 15 minutos más tarde al hospital, no estaríamos teniendo esta conversación. Sus palabras cayeron sobre mí como agua fría. ¿Envenenada? ¿Cómo así? ¿Por quién? La respuesta estaba en las 2 mujeres que había acogido en mi casa 6 meses antes. Mi nuera y su madre. Las mismas que sonreían mientras me servían café cada mañana. Las mismas que me llamaban suegra querida y segunda madre. Las mismas que ahora sabía que esperaron a que cayera al suelo convulsionando antes de llamar a emergencias. Y solo llamaron porque mi hijo llegó a casa inesperadamente. Vengo de Porto Alegre, una ciudad que me vio nacer pobre, hija de una lavandera, en un conventillo cerca del mercado público. Crecí recogiendo sobras de comida de los restaurantes, soñando con que algún día tendría el mío propio. Trabajé como limpiadora, luego como auxiliar de cocina. Ahorré cada centavo. A los 30 años, abrí mi primer pequeño restaurante con solo 6 mesas. Hoy son 23 establecimientos repartidos por Río Grande del Sur. Construí un imperio con mis propias manos callosas. Mi esposo Augusto fue mi compañero en esta travesía durante 35 años, hasta que un cáncer se lo llevó hace 5. Quedamos solo yo y nuestro hijo Eduardo, que siempre fue mi orgullo, mi mano derecha en los negocios. Cuando conoció a Leticia hace 3 años, confieso que me alegré. Mi hijo merecía a alguien después de tanto tiempo dedicado solo al trabajo y a cuidar de su padre enfermo. Leticia era encantadora, o al menos así parecía. Graduada en administración, inteligente, hablaba 3 idiomas, siempre bien vestida y con una sonrisa cautivadora. Tras una rápida boda, Eduardo sugirió que ella y su madre, Ivone, que estaba pasando por dificultades financieras, vinieran a vivir a nuestra mansión en el barrio Moinhos de Vento. Yo acepté, claro. Mi casa tiene 10 habitaciones, 3 pisos. Espacio no faltaba y me sentía sola desde que Augusto partió. En los primeros meses, todo parecía perfecto. Ivone cocinaba platos deliciosos. Leticia me mostraba novedades de maquillaje. Preguntaba sobre mi juventud. Parecían genuinamente interesadas en mi vida, en la historia de los restaurantes. ¡Qué tonta fui! Ahora sé que solo estaban mapeando mi patrimonio, estudiando mi rutina, ganando mi confianza. Los pequeños cambios comenzaron sutilmente, un documento importante que desaparecía de mi oficina, una llamada del banco preguntando sobre transferencias que no había autorizado, comentarios de empleados antiguos que notaban la ausencia de ciertos objetos de valor en la casa. Comencé a sospechar, pero no quería creerlo. Después de todo, eran la esposa y la suegra de mi único hijo. ¿Sería posible que me estuviera equivocando sobre ellas? Esa mañana fatídica. Revisaba contratos en mi oficina cuando Leticia entró con una taza de café humeante. Hice con esos granos colombianos que tanto le gustan, señora Jurema, recién molidos. Su sonrisa parecía sincera, sus ojos afectuosos. Agradecí y tomé un sorbo mientras ella salía, cerrando la puerta detrás de sí. El sabor era ligeramente amargo, diferente de lo habitual, pero no le di importancia. 10 minutos después, la sala comenzó a girar. Mi visión se nubló, mi lengua se adormeció. Intenté levantarme, pero mis piernas no respondían. Derribé la taza que se hizo añicos en el suelo. Llamé a Eduardo, pero él había salido a resolver problemas en uno de los restaurantes. Logré alcanzar el teléfono, pero mis dedos estaban demasiado adormecidos para marcar. Lo último que recuerdo es ver la puerta abrirse. Leticia e Ivone entraron, me miraron caída en el suelo y simplemente se quedaron allí observando. No había sorpresa en sus rostros, ni pánico, ni prisa por llamar a una ambulancia. Solo una espera paciente y calculada. ¿Cuánto tiempo hasta que haga efecto total? Escuché a Ivone preguntar. El farmacéutico dijo que en 30 minutos el corazón se detiene,
respondió Leticia, consultando el reloj. Fue en ese momento que escuché la puerta principal cerrarse y la voz de mi hijo gritando que había olvidado unos documentos. El pánico finalmente apareció en sus rostros. La última imagen que vi fue a Leticia corriendo fuera de la oficina, gritando por ayuda, simulando desesperación, mientras Yvonne arrojaba la botella de café por la ventana, destruyendo evidencias. Después de eso, oscuridad, 3 días de vacío. Desperté en esa UCI sin entender del todo qué había pasado, con mi hijo de ojos rojos al lado de la cama. Él sostenía mi mano con fuerza, como si temiera que pudiera desaparecer en cualquier momento. Mamá, gracias a Dios, dijo con la voz entrecortada. Pensé que también te había perdido. El doctor Marcio me explicó que había sido envenenada con una sustancia rarísima, extraída de una planta asiática, difícil de detectar en exámenes comunes. Solo porque él había trabajado en un caso similar años antes sospechó y solicitó exámenes específicos. Tienes un ángel de la guarda, dijo. Oh, tu cuerpo es excepcionalmente fuerte para tu edad, fuerza que siempre tuve. La necesité para sobrevivir en la pobreza, para construir mi negocio, enfrentando banqueros que no querían prestar dinero a una mujer, para lidiar con proveedores que intentaban engañarme, para enterrar el amor de mi vida. Pero nada me preparó para lo que vendría después, para el descubrimiento que mi propio hijo hizo mientras yo luchaba entre la vida y la muerte en esa cama de hospital. Eduardo no se apartaba de mi lado, dormía en una silla incómoda, pero noté que algo más que la preocupación lo consumía. Parecía al mismo tiempo devastado y furioso, mirando constantemente su celular, intercambiando mensajes, hablando en voz baja por teléfono cuando creía que yo estaba dormida. Leticia e Yvonne no aparecieron para las visitas. Eduardo dijo que estaban resolviendo cosas en casa, pero su tono sugería mucho más. En la tercera noche en el hospital, cuando los pasillos estaban silenciosos y solo se oía el bip de las máquinas, Eduardo acercó su silla a mi cama. Sus manos temblaban. Mamá, dijo la voz casi un susurro. Encontré algo que necesitas ver, algo sobre Leticia e Yvonne, algo terrible. Y así fue como descubrí que las mujeres que llamé familia eran, en realidad, mis verdugas. Lo que Eduardo encontró en nuestra casa cambiaría nuestras vidas para siempre. Eduardo me mostró su celular con manos temblorosas. En él fotos de un diario que encontró escondido en un fondo falso del armario de Leticia. Páginas y más páginas detallando con una frialdad aterradora el plan para matarme. Como el veneno debía ser administrado en dosis pequeñas para parecer una enfermedad degenerativa, como mi hijo sería el próximo, tan pronto como la transferencia de bienes estuviera completa. Deseaba tanto que usted estuviera equivocada sobre sus sospechas, me dijo mi hijo secándose las lágrimas. Nunca había visto a Eduardo llorar desde el funeral de su padre. De hecho, nunca había comentado abiertamente mis sospechas con él. Tal vez por miedo a herirlo, tal vez por no querer admitir que había permitido que serpientes entraran en nuestra casa. Las madres siempre intentan proteger a sus hijos, incluso cuando ya son adultos. Ahora, acostada en esa cama de hospital, me di cuenta de que mi silencio casi costó nuestras vidas. 5 años antes, cuando Augusto falleció tras una lucha de 3 años contra un cáncer implacable, algo dentro de mí también murió. Mi compañero de 4 décadas, el hombre que creyó en mi sueño de abrir un restaurante cuando ni yo misma lo creía del todo, se fue. En los primeros meses, solo seguí levantándome de la cama cada mañana por Eduardo y por los negocios. Nuestros restaurantes siempre fueron más que establecimientos comerciales. Eran extensiones de nuestra mesa, lugares donde quería que las personas se sintieran acogidas como invitados en nuestro hogar. Augusto era el encantador anfitrión. Mientras yo dirigía las cocinas con disciplina militar. Solía bromear que tenía un paladar infalible y un corazón aún más grande, pero también la determinación de un general. Eduardo creció entre ollas y hornos, aprendiendo desde pequeño el valor del trabajo duro. Se graduó en administración de empresas y volvió a trabajar con nosotros, modernizando sistemas, expandiendo la red. Era, y es, un hijo dedicado que pospuso sus propios sueños para cuidar de su padre enfermo. Cuando Augusto partió, vi la soledad instalarse en los ojos de Eduardo, la misma que había en los míos. Por eso, cuando conoció a Leticia en una feria gastronómica en Gramado, 2 años después de la muerte de Augusto, me sentí genuinamente feliz. Ella trabajaba en el stand de una importadora de vinos, tenía una sonrisa fácil y parecía interesada en todo lo que Eduardo decía sobre nuestros restaurantes.
Él la invitó a cenar y en menos de 3 meses estaban comprometidos. Ella me hace reír de nuevo, mamá. Me dijo Eduardo en ese momento. Esas palabras derritieron cualquier resistencia que pudiera tener. Después de todo, ¿qué más quiere una madre que la felicidad de su hijo? La boda fue íntima, solo con amigos cercanos. Y la madre de ella, Yvonne, una mujer elegante de unos 50 años, viuda como yo. Yvonne tenía ojos astutos y una sonrisa que no alcanzaba del todo su mirada. Pero, ¿quién era yo para juzgar? El luto afecta a las personas de diferentes maneras. Cuando Eduardo sugirió que Leticia e Yvonne se mudaran a nuestra casa, ya que el apartamento donde vivía Yvonne estaba siendo vendido por el propietario, no dudé en aceptar. Nuestra mansión en Los Molinos de Viento, construida cuando los restaurantes ya eran un éxito, tenía espacio de sobra. Además, la idea de tener más vida en esa enorme casa me agradaba. Desde la muerte de Augusto evitaba ciertos cuartos, como nuestra habitación y la biblioteca donde él pasaba horas leyendo. La casa se había vuelto demasiado grande para mis recuerdos. Los primeros signos de que algo no estaba bien surgieron sutilmente. Yvonne siempre preguntaba sobre los detalles financieros de los restaurantes, una curiosidad que inicialmente atribuía a un interés genuino por el negocio familiar en el que su hija había entrado. Leticia quería saber sobre testamentos, seguros de vida, cómo era la división de las acciones de la empresa entre yo y solo estoy tratando de entender el negocio familiar, doña Jurema, decía con esa sonrisa ensayada. Quiero aprender todo para poder ayudar a Eduardo cuando sea necesario. En las reuniones familiares del domingo, cuando mis gerentes de confianza venían a almorzar con nosotros, una tradición que manteníamos desde hace décadas, noté cómo Leticia los bombardeaba con preguntas sobre procedimientos, accesos, cuentas bancarias. Una vez encontré a Yvonne en mi oficina personal, hurgando en los cajones. Se justificó diciendo que buscaba un bloc de notas para anotar una receta. Me pareció extraño, ya que la casa tenía material de oficina en varios otros lugares más accesibles, pero acepté la explicación. Poco después, mi contador me llamó preguntando sobre un intento de acceso a los extractos bancarios de las empresas. Alguien había llamado al banco haciéndose pasar por mí, pero no pudo responder a las preguntas de seguridad. La semana siguiente mi asistente personal, Carmen, que trabaja conmigo desde hace 30 años, comentó que documentos importantes de la caja fuerte habían sido manipulados. Doña Jurema, ¿usted tocó las escrituras de las propiedades? Están fuera de orden, observó. Entonces comenzaron los accidentes, un casi tropiezo en la escalera cuando la alfombra se movió misteriosamente. Un problema en los frenos de mi coche que el mecánico aseguró que no era desgaste natural. Una intoxicación alimentaria tras una cena en la que solo yo comí un plato específico, preparado especialmente por Yvonne, porque sé que a usted le encantan los mariscos. Cada incidente por separado podría ser una coincidencia. Juntos formaban un patrón perturbador. Comencé a tomar precauciones discretas. Dejé de comer cualquier cosa preparada exclusivamente para mí. Instalé cámaras de seguridad adicionales, alegando preocupación por robos en el vecindario. Cambié contraseñas, transferí documentos importantes a la caja fuerte del banco, pero no comenté nada con Eduardo. ¿Cómo decirle a un hijo que su esposa posiblemente está tratando de matar a su madre? ¿Qué pruebas concretas tenía además de sospechas? ¿Y si estaba equivocada, solo paranoica, después de la muerte de Augusto, destruiría su matrimonio basándome en intuiciones? En lugar de eso contraté discretamente a un detective privado, Renato, un ex policía que había trabajado en la seguridad de los restaurantes años atrás. Le pedí que investigara el pasado de Leticia e Yvonne. Necesitaría tiempo, advirtió. Las personas que quieren ocultar algo suelen ser meticulosas en borrar rastros. Mientras tanto, ellas se volvían cada vez más audaces. Documentos desaparecían abiertamente. Joyas antiguas de la familia desaparecían, solo para que Leticia sugiriera que usted debe haber olvidado dónde las guardó, doña Jurema. Sucede a su edad. También estaban las conversaciones susurradas que cesaban cuando yo entraba en una habitación, las miradas intercambiadas entre ellas durante las comidas, la forma en que examinaban la casa, no como quien vive en ella, sino como evaluadores calculando su valor. En la mañana del envenenamiento, recibí un mensaje de Renato. Necesito hablar con usted urgentemente. Descubrí algo grave.
Quedamos para esa tarde en la oficina central de los restaurantes. Nunca llegaría a esa reunión. Acostada en la UCI escuchando a Eduardo contar lo que encontró, supe que Renato continuó su investigación incluso después de mi internación. Trabajando con Eduardo, descubrió la verdad completa, una verdad más terrible que mis peores sospechas. Mamá, no son quienes dicen ser. Eduardo habló, su voz casi inaudible. Leticia no se llama Leticia. Su verdadero nombre es Adriana Mendonca. Y Ivonia Sonia Mendonca. No es su madre, es su tía. Están buscadas por la policía en Sao Paulo y Minas Gerais. Mi corazón, ya frágil por el envenenamiento, parecía que iba a parar. Eduardo siguió mostrando fotos en su celular, capturas de reportajes antiguos, documentos policiales a los que Renato pudo acceder. Hacen esto desde hace años. Identifican a personas adineradas, generalmente mayores, se acercan a través de relaciones amorosas y luego eliminan al objetivo. Ya han matado al menos a 3 personas que hemos podido identificar hasta ahora. Una ola de náuseas me golpeó, no por los medicamentos o las secuelas del veneno, sino por la comprensión de la profundidad de la traición. Eduardo apretó mi mano con más fuerza. La que más se hacía pasar por madre, Leticia, o mejor dicho, Adriana, ya había estado casada 2 veces. Ambos maridos murieron de causas naturales, envenenamiento gradual, exactamente como intentaban hacer contigo. Y cuando empecé a unir los puntos, me di cuenta de que sería la siguiente después de ti. No pudo terminar la frase. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de mi hijo, un hombre de 37 años reducido a un niño asustado. Sabía exactamente cómo se sentía. La traición de alguien a quien amamos corta más profundo que cualquier cuchillo. Mientras yo había estado inconsciente, Eduardo y Renato habían trabajado incansablemente. Con la ayuda de un investigador policial amigo de Renato, lograron órdenes de búsqueda para investigar el pasado de las 2. Descubrieron identidades falsas, documentos falsificados, obituarios de víctimas anteriores, un rastro de muertes y fortunas desviadas que se extendía por más de una década. Ellas planearon todo, mamá. Eligieron nuestra familia a dedo. Estudiaron nuestros hábitos durante meses antes de que yo conociera por casualidad a Leticia en esa feria. Nada fue coincidencia. El dolor en el rostro de Eduardo me partía el corazón. Además del shock de casi perder a su madre, enfrentaba la devastadora realidad de que todo su matrimonio había sido una farsa, un medio para un fin macabro. Lo que ellas no sabían, continuó Eduardo, ahora con un brillo diferente en la mirada. Es que se metieron con la familia equivocada. Nadie intenta matar a Jurema Vasconcelos y sale impune. Nadie lastima a mi hijo y vive para contarlo. Fue en ese momento, en esa habitación del hospital, que la determinación reemplazó al miedo. La misma fuerza que me sacó de la pobreza, que construyó un imperio gastronómico desde cero, que sobrevivió a la pérdida del gran amor de mi vida, ahora se manifestaba como algo nuevo, una sed de justicia que rozaba la venganza. Ellas piensan que están tratando con una anciana indefensa. Dije. Mi voz aún ronca de los días intubada. Vamos a mostrarles quién es realmente Jurema Vasconcelos. Eduardo apretó mi mano, un entendimiento silencioso fluyendo entre nosotros. Las mujeres que intentaron destruir nuestra familia habían cometido un error fatal. Subestimaron el lazo entre madre e hijo y la resiliencia de quien ya ha enfrentado lo peor que la vida puede ofrecer, y aún así se ha mantenido en pie. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Eduardo. Miré a mi hijo con la misma mirada decidida que tenía cuando decidí abrir mi primer restaurante en contra de todos los consejos, cuando los bancos negaron préstamos, cuando los proveedores intentaron engañarme, pensando que una mujer no entendería de negocios. Ahora, hijo, hemos cambiado las reglas del juego. Ellas creen que están cazando, pero no se han dado cuenta de que se han convertido en la presa. En los días que siguieron, mientras me recuperaba en el hospital, Eduardo y yo elaboramos nuestro plan. Las enfermeras probablemente pensaban que era extraño ver a madre e hijo susurrando durante horas, tomando notas, intercambiando miradas conspirativas, pero después de casi morir envenenada en mi propia casa, la descripción era esencial. Leticia finalmente vino a visitarme el 4º día, interpretando perfectamente el papel de la nuera preocupada. Trajo flores, chocolates que rechacé educadamente con lágrimas falsas en los ojos.
Eduardo mantuvo la compostura admirablemente, fingiendo ser el mismo esposo devoto de siempre. Los médicos dijeron que fue una reacción alérgica grave, querida suegra. Dijo Leticia, sosteniendo mi mano con falsa ternura. ¡Qué susto nos dio! La miré a esos ojos que observaron fríamente mientras yo convulsionaba en el suelo de mi oficina. Y sonreí. Así es, hija, a veces la vida nos juega malas pasadas, ¿verdad? Pero no te preocupes, he sobrevivido a cosas peores. Algo en mi tono debió alarmarla, pues vi un destello de preocupación cruzar su rostro. Pero se recuperó rápidamente, volviendo a actuar como la nuera perfecta. Cuando salió, Eduardo y yo intercambiamos una mirada. La trampa se estaba preparando y ellas ni imaginaban lo que se venía. Recibí el alta del hospital 2 semanas después. El doctor Marcio insistió en que me quedara bajo observación más tiempo de lo normal, dada la rareza y potencia del veneno utilizado. Mi cuerpo estaba debilitado, pero mi determinación nunca había sido tan fuerte. Eduardo quería que fuera a un hotel o a la casa de Claudia, mi amiga de décadas, pero rechacé. Volveré a casa. Afirmé con la voz más firme que pude reunir. Allí es donde se jugará el juego. Durante mi estadía en el hospital, Eduardo y Renato habían instalado cámaras microscópicas en cada rincón de la mansión, incluyendo en las habitaciones de Leticia e Ivone, conectadas a un sistema al que solo nosotros dos podíamos acceder a través de una aplicación en el celular. También reemplazaron todas las cerraduras de mi habitación y oficina por modelos biométricos, además de contratar discretamente a 2 seguridad, ex policías amigos de Renato, que se harían pasar por enfermeras para cuidar de mi recuperación. Cuando el coche se detuvo frente a la mansión, Leticia e Ivone estaban en la puerta. El retrato perfecto de la preocupación familiar. Abrazos, besos, lágrimas falsas. Una actuación digna de un premio. Preparamos su habitación con todo cariño, señora Jurema, dijo Ivone, mientras Eduardo me ayudaba a subir los escalones de la entrada. Y ya contratamos a una enfermera para ayudarla en los primeros días. En realidad, interrumpió Eduardo. Contraté a 2 enfermeros que se irán turnando. Profesionales especializados en casos de envenenamiento y recuperación post-UCI. Recomendación del doctor Marcio. Vi un destello de contrariedad en los ojos de las dos, rápidamente disimulado. ¡Qué maravilla, hijo!, elogió Leticia, pasando el brazo por la cintura de Eduardo. Piensas en todo. En los días que siguieron, interpreté perfectamente el papel de anciana debilitada. Caminaba despacio, apoyada en las enfermeras, fingía tener dificultades para comer, aceptaba la ayuda de Leticia e Ivone en las pequeñas tareas diarias. Cuanto más vulnerable parecía, más confiadas se volvían. Por la noche, cuando todos dormían, Eduardo venía a mi habitación a través de un pasadizo en el armario que daba a un corredor de servicio. Revisábamos las grabaciones del día, seguíamos cada movimiento de ellas, refinábamos nuestro plan. Lo que vimos y escuchamos a través de esas cámaras solo confirmó nuestras peores sospechas. Ella está más fuerte de lo que imaginé, comentó Leticia a Ivone mientras estaban solas en la habitación. El veneno debería haber sido fatal. Necesitamos ser más cuidadosas ahora, respondió Ivone. Trajeron enfermeras, están sospechando. No importa. Eduardo no sospecha nada. Es tan ingenuo como los demás. Leticia se rió. Un sonido frío que me dio escalofríos. ¿De verdad crees que me casé con él por amor? Cuando consigamos su dinero, él será el próximo. Escuchar eso mientras veía la expresión de Eduardo fue uno de los momentos más difíciles de mi vida. El rostro de mi hijo, siempre tan expresivo desde niño, mostraba una mezcla de dolor, ira y determinación que me partió el corazón. Ella nunca me amó, murmuró Eduardo con los ojos fijos en la pantalla, donde su esposa hablaba con naturalidad sobre asesinarlo. Nunca posé mi mano sobre la suya, pero amo a mi hijo. Siempre lo he amado y siempre lo amaré, y juntos haremos justicia. La semana siguiente pasamos a la segunda fase del plan. Comencé a manifestar una pérdida de memoria reciente, gradual pero visible. Olvidaba pequeñas cosas. Dónde había dejado las gafas, qué día de la semana era, el nombre del jardinero que trabajaba con nosotros desde hacía 15 años. Es secuela del envenenamiento, explicó uno de nuestros enfermeros en la mesa de la cena, como habíamos acordado. El veneno afectó algunas funciones cognitivas.
Puede ser temporal o permanente. Aún es pronto para decirlo. Vi el brillo de triunfo en los ojos de Leticia e Ivone. Era exactamente lo que querían escuchar. Una Jurema mentalmente comprometida sería mucho más fácil de manipular. Al día siguiente, durante el desayuno, dejé caer accidentalmente un comentario sobre mis planes para el futuro de los restaurantes. Creo que es hora de pensar en la sucesión del negocio, dije observando atentamente las reacciones. ¿Ya no soy tan joven y después de este susto en el hospital? Bueno, necesitamos ser prácticas. No debería preocuparse por eso ahora, señora Jurema, dijo Leticia, intercambiando una rápida mirada con Ivone. Necesita concentrarse en su recuperación, pero precisamente por eso, querida. Este accidente me hizo darme cuenta de lo frágil que es la vida. Permití que mi voz temblara un poco. Eduardo es mi único hijo, mi heredero natural, pero ustedes ahora también son de la familia. Estaba pensando en transferir algunas propiedades directamente a sus nombres. La trampa estaba lanzada. Esa misma noche las cámaras en su habitación capturaron la conversación que esperábamos. Ella va a transferir propiedades a nosotros. Leticia estaba exultante. Esto es mejor que el plan original. Si conseguimos las escrituras de los inmuebles antes, no necesitamos esperar a que ella muera para empezar a vender. ¿Y qué pasa con el resto, los restaurantes, las cuentas en el extranjero? Preguntó Ivone. Una cosa a la vez. La anciana está confundida, con la memoria débil. Lograremos que firme poderes, transferencias, lo que sea necesario. Eduardo no entiende nada de derecho sucesorio, siempre dejó eso en manos de ella. Cuando se dé cuenta de lo que pasó, ya habremos liquidado los activos. Ver eso dolía, pero también fortalecía mi resolución. Durante toda mi vida, enfrenté a personas que me subestimaron por ser mujer, por venir de la pobreza, por no tener educación formal. Ahora, en mi vejez, era subestimada de nuevo y usaría eso a mi favor. En el tercer mes tras mi regreso del hospital, anuncié mi decisión de realizar una gran fiesta para celebrar los 40 años del primer restaurante Sabor do Sul, en el mercado público de Porto Alegre. Quiero reunir a todos los amigos, socios comerciales, la prensa. Será un hito. Declaré durante la cena. ¿Está segura, mamá? ¿No es mucho esfuerzo para usted ahora? Eduardo interpretó perfectamente su papel de hijo preocupado. Es importante para mí, hijo. Puede ser mi última gran celebración. Dejé que la implicación flotara en el aire. Leticia e Ivone se miraron, captando exactamente lo que quería que captaran. La idea de que estaba organizando un evento de despedida, quizás presintiendo mi final. Es una idea maravillosa, suegra. Leticia adoptó su tono más dulce. Déjame ayudar a organizar todo. Será un evento inolvidable. No imaginas cuánto. Respondí con una sonrisa que ella interpretó como gratitud. En los días siguientes observé a Leticia asumir el mando de los preparativos con un entusiasmo genuino. Realmente creía que estaba organizando el escenario perfecto para avanzar con sus planes. La fiesta sería en el salón de eventos más grande de Porto Alegre, con más de 300 invitados, incluidos políticos, empresarios, celebridades locales y, por supuesto, periodistas. Mientras tanto, tras bambalinas, Eduardo, Renato y yo movíamos nuestras propias piezas. Contratamos discretamente a la mejor abogada penalista del Estado, la doctora Elena Bastos, quien quedó horrorizada al conocer los detalles del caso y aceptó representarnos. Con su orientación nos pusimos en contacto con la Policía Federal, ya que el esquema de Leticia e Ivone cruzaba fronteras estatales. Necesitamos pruebas concretas del envenenamiento, advirtió la delegada Cristina Meneses, responsable del caso. Grabaciones que muestren intención son importantes, pero necesitamos atraparlas en flagrante. Intentarán de nuevo, afirmé con certeza, especialmente durante la fiesta. Es el escenario perfecto. Muchos testigos para un colapso natural de una anciana emocionada. La delegada me miró con una mezcla de admiración y preocupación. Usted se está ofreciendo como carnada, señora Jurema. Es extremadamente peligroso. Ya sobreviví a ellas una vez, respondí. Y ahora estoy preparada. Una semana antes de la fiesta intensifiqué mi actuación de anciana, confusa y debilitada. Comencé a mencionar dolores en el pecho y falta de aire.
Le pedí a Eduardo frente a Leticia que agendara una consulta con mi cardiólogo. El doctor Paulo dijo que es solo estrés, hijo. Relaté después intencionadamente cuando Leticia podía escuchar. Me recetó unos calmantes que debo tomar antes de la fiesta. Estoy nerviosa. Es un gran evento. Esa noche las cámaras capturaron exactamente lo que esperábamos. Es la oportunidad perfecta, decía Leticia, caminando de un lado a otro en la habitación. Ella tomará calmantes antes de la fiesta. Si mezclamos el veneno con los medicamentos, los efectos se potenciarán. Un colapso durante su discurso frente a todos parecerá completamente natural. ¿Y si alguien sospecha? Preguntó Ivone, siempre más cautelosa. ¿Quién? Ella tiene 68 años, con antecedentes de problemas cardíacos en la familia. Revisé su historial médico y acaba de salir de una internación en la UCI. Todos los médicos concluyeron que fue un ataque cardíaco natural. En la mañana de la fiesta, mientras me preparaba, sentí un frío en el estómago que no era solo actuación. A pesar de todas las precauciones, de los policías de civil que estarían en el evento, de los antídotos que el doctor Marcio me había proporcionado en caso de que algo saliera mal, estaba a punto de enfrentar a dos asesinas que casi logran matarme una vez. Eduardo entró en mi habitación mientras la maquilladora terminaba mi peinado. Despedí a la profesional con un gesto y cuando quedamos a solas, mi hijo tomó mis manos. Aún podemos cancelar todo, mamá. Ya tenemos suficientes pruebas para incriminarlas. Sacudí la cabeza. Quiero que todos vean quiénes son realmente. Quiero que paguen no solo por lo que nos hicieron a nosotros, sino a todas las demás víctimas. Esta noche finalmente haremos justicia. En el camino hacia el salón de eventos, sentada en la limusina al lado de Eduardo, con Leticia e Ivone en el asiento frente a nosotros, respiré hondo y me preparé mentalmente. A lo largo de mi vida, he enfrentado desafíos que muchos considerarían imposibles. Construí un imperio gastronómico siendo una mujer pobre sin educación formal, en una época en que las cocinas profesionales eran dominio exclusivamente masculino. Sobreviví a la pérdida del amor de mi vida, a la soledad y ahora a un intento de asesinato. Esta noche sería el capítulo final de esta historia y me aseguraré de que el desenlace sea según mis términos. El salón estaba deslumbrante. Leticia realmente se había superado en la decoración, ansiosa por crear el escenario perfecto para su crimen. Fotos de los restaurantes a lo largo de las décadas adornaban las paredes. En el centro una enorme foto mía y de Augusto en la inauguración del primer establecimiento. Jóvenes sonrientes, llenos de sueños. Mientras circulaba entre los invitados, recibiendo saludos y abrazos, mantenía los ojos atentos a cada movimiento de Leticia e Ivone. Ellas también circulaban encantadoras y sonrientes, el retrato perfecto de la nuera y la suegra dedicadas. Una hora antes del discurso principal, fui al camerino preparado especialmente para mí. Eduardo me acompañó como estaba planeado. Leticia vino justo detrás cargando mi bolso. Traje sus medicamentos, señora Jurema. Dijo sacando el frasco de tranquilizantes. Necesita estar tranquila para el gran momento. Gracias, querida. Siempre tan atenta. Tomé el frasco ya sabiendo que las pastillas habían sido sustituidas. Nuestras cámaras capturaron a Leticia haciéndolo más temprano. En casa. Voy a buscar agua para usted. Se ofreció, saliendo rápidamente. Tan pronto como la puerta se cerró, Eduardo tomó el frasco y lo reemplazó por otro idéntico con pastillas seguras. El frasco envenenado fue guardado en una bolsa especial para análisis forense posterior. Leticia regresó con un vaso de agua, observando atentamente mientras supuestamente tomaba el medicamento. Intercambié una mirada imperceptible con Eduardo. Estábamos listos para el acto final. A las 21 horas en punto subí al escenario para mi discurso. La sala estaba llena con más de 300 invitados. Al fondo, cerca de las salidas, policías federales de civil esperaban la señal. Renato y su equipo monitoreaban cada movimiento a través de las cámaras estratégicamente posicionadas. Buenas noches a todos. Comencé sintiendo el peso del momento. Hoy celebramos 40 años de un viaje que comenzó con un sueño y mucho trabajo duro.
Mientras hablaba sobre la trayectoria de los restaurantes, sobre Augusto, sobre las dificultades y logros, observaba a Leticia e Ivone en la primera fila. Me miraban con atención fingida, probablemente contando los minutos hasta que el supuesto veneno comenzara a hacer efecto. A los 20 minutos de discurso di la señal acordada, pasándome la mano por la frente como si de repente estuviera mareada. Eduardo se levantó de inmediato, preocupado. Vi el brillo de triunfo en los ojos de Leticia. Perdónenme, dije al micrófono con voz deliberadamente débil. Creo que necesito sentarme un momento. Eduardo subió al escenario para ayudarme, seguido por Leticia, que ahora interpretaba perfectamente el papel de Nora angustiada. Ivone también se acercó aparentando preocupación. ¿Está todo bien, mamá?, preguntó Eduardo, lo suficientemente alto para ser oído por los invitados cercanos. No sé, hijo. Estoy mareada. Mi corazón. Llevé la mano al pecho simulando dificultad para respirar. Voy a llamar a una ambulancia, dijo Leticia, tomando el celular. No será necesario, declaré. Mi voz de repente firme y clara. Me levanté sin dificultad para sorpresa de Leticia e Ivone. En realidad, ya tenemos médicos presentes y también hice un gesto hacia el fondo del salón. Policías federales. Las luces del salón se atenuaron y una enorme pantalla bajó detrás de mí. Comenzaron a mostrarse las grabaciones que habíamos recopilado en los últimos meses. Leticia e Ivone discutiendo planes para matarme, sustituyendo mis medicamentos por veneno, hablando sobre cómo matarían a Eduardo después, revelando sus verdaderas identidades y crímenes anteriores. Todo el salón se sumió en un silencio aturdido, seguido de susurros horrorizados y exclamaciones de shock. Leticia se puso pálida como un fantasma, mientras Ivone miraba frenéticamente hacia las salidas, ahora bloqueadas por policías. Adriana Mendonca y Sonia Mendonca, anuncié al micrófono usando sus verdaderos nombres. Están arrestadas por intento de homicidio, fraude, falsedad ideológica y asociación criminal. Leticia, o mejor dicho Adriana, me miró con un odio visceral que no necesitaba disfraz. Sus ojos, antes siempre dulces y atentos cuando me miraban, ahora revelaban su verdadera naturaleza. Fríos, calculadores, asesinos. Tu maldita vieja, susurró lo suficientemente bajo para que solo yo, Eduardo e Ivone escucháramos. ¿Cómo lo descubriste? Nunca subestimes a una mujer que ha construido un imperio desde cero. Respondí con calma mientras los policías federales se acercaban al escenario. Lo que ocurrió a continuación quedará grabado para siempre en la memoria de todos los presentes. En un movimiento desesperado, Adriana sacó una pequeña jeringa del bolsillo de su vestido de fiesta. Su plan B, supongo, en caso de que los comprimidos envenenados fallaran, avanzó hacia mí con la agilidad de una depredadora apuntando a mi cuello. Eduardo reaccionó instantáneamente lanzándose entre nosotros y recibiendo el golpe en el brazo. La jeringa penetró profundamente y vi el embolo ser presionado antes de que los guardias pudieran dominarla. Eduardo, grité mientras mi hijo se tambaleaba, repentinamente pálido. Los policías inmovilizaron a Adriana, que ahora reía histéricamente. Todo el barniz de sofisticación completamente desmoronado. Demasiado tarde, se rió. Si no consigo tu dinero, vieja, al menos me llevo a tu precioso niñito. El doctor Marcio, que como estaba planeado entre los invitados, corrió a atender a Eduardo. En ese momento, mientras veía a mi hijo siendo colocado en una camilla improvisada, sentí que nuestro meticuloso plan había terminado en tragedia. El salón era un caos. Los invitados gritaban, los fotógrafos disparaban flashes sin cesar, los periodistas transmitían en vivo el desarrollo de los acontecimientos. Ivonne fue esposada sin resistencia, pareciendo de repente envejecida y derrotada. Adriana seguía gritando obscenidades mientras la arrastraban hacia afuera, prometiendo venganza. Acompañé a Eduardo en la ambulancia hasta el hospital, sosteniendo su mano que se volvía cada vez más fría. Estaba consciente, pero su respiración se volvía más laboriosa con cada minuto. «¿Va a estar todo bien, mamá?», susurró. Siempre el hijo protector, incluso ahora. Valió la pena. No van a lastimar a nadie más. En el hospital, Eduardo fue llevado inmediatamente a cuidados intensivos. El doctor Marcio logró identificar el veneno gracias a la jeringa que fue confiscada, una versión aún más potente de la que habían usado en mí meses antes.
Las 12 horas siguientes fueron las más largas de mi vida. Sentada en la sala de espera, reviví cada momento desde que Adriana entró en nuestras vidas. Qué tonta fui al no darme cuenta antes, las señales estaban todas ahí desde el principio. El encuentro casual en la feria gastronómica, el interés excesivo en los negocios, el matrimonio apresurado. Claudia, mi amiga de décadas, se unió a mí en el hospital, sosteniendo mis manos arrugadas entre las suyas. No podía saberlo, Jurema. Intentó consolarme. Eran profesionales en esto. Hicieron lo mismo con otras familias antes. Debería haber confiado en mis instintos, respondí, las lágrimas finalmente rompiendo la compostura que había mantenido durante todo el enfrentamiento. Me di cuenta de que algo estaba mal semanas después de que se mudaron a nuestra casa, pero no quise creerlo, no quise arruinar la felicidad de Eduardo. Y ahora hemos atrapado a estas criminales, afirmó Claudia con firmeza. Gracias a su valentía y a la de Eduardo. En ese momento el doctor Marcio entró en la sala de espera. Me levanté de un salto, mi corazón acelerado. ¿Cómo está?, pregunté temiendo la respuesta. El médico sonrió cansado. Él va a sobrevivir, señora Jurema. La intervención fue lo suficientemente rápida. El antídoto funcionó, aunque necesitará estar en observación por unos días. Su hijo es fuerte como la madre. El alivio fue tan intenso que mis piernas flaquearon. Claudia me ayudó a sentarme de nuevo mientras agradecía entre sollozos. Al día siguiente, mientras Eduardo aún se recuperaba en el hospital, recibió la visita de la delegada Cristina Meneses. Su rostro normalmente severo mostraba una expresión de satisfacción contenida. Encontramos un arsenal de venenos en su habitación, relató. Y también diarios detallados, documentos falsos, identidades alternativas. Adriana confesó todo en la comisaría, pensando que podría negociar una pena más leve, pero lo que no sabe es que conectamos los casos anteriores. Tenemos suficientes pruebas para incriminarlas por al menos 3 homicidios en otros estados. ¿Cuánto tiempo de prisión?, pregunté. Con todos los agravantes y la suma de las penas, no saldrán de la cárcel mientras vivan. La delegada afirmó, pero hay más, señora Jurema. Necesitamos su ayuda. Creemos que no actuaron solas. Esta revelación me tomó por sorpresa. ¿Cómo así? La delegada abrió una carpeta que traía consigo, mostrándome fotos y documentos. Identificamos una red más grande de estafadores que utilizan métodos similares, ancianos ricos muertos en circunstancias sospechosas, siempre después de que personas más jóvenes ganaban su confianza. Ocurrió en al menos 5 estados en los últimos 10 años. Observé las fotos. Hombres y mujeres mayores, todos con expresiones amables. Todos habían construido fortunas con trabajo duro como yo, todos muertos antes de tiempo. ¿Qué puedo hacer para ayudar?, pregunté, sintiendo una nueva determinación crecer dentro de mí. Su caso es el primero en el que logramos capturar a los criminales en flagrante con pruebas irrefutables. Nos gustaría que usted testificara, ayudara a concienciar a otras potenciales víctimas. Su historia puede salvar vidas. No dudé ni un segundo. Cuenta conmigo, delegada. Haré lo que sea necesario. En los días que siguieron, mientras Eduardo se recuperaba, mi casa se convirtió en el centro de una investigación federal. Cada habitación fue examinada minuciosamente. Cada pertenencia de Adriana e Ivone analizada. Descubrieron un compartimento secreto en la base de su cama, conteniendo más de 50 millones en efectivo, pasaportes falsos con diferentes identidades y lo más perturbador, una lista de potenciales futuros objetivos, viudos y viudas adinerados en Porto Alegre y alrededores. Mi nombre estaba tachado de la lista con la anotación en curso. El de Eduardo aparecía justo debajo, marcado como próximo. Ver eso escrito fríamente en un papel hizo que mi sangre se helara. Cuando finalmente pude visitar a Eduardo en el hospital, ya estaba sentado en la cama con color volviendo a su rostro. Abrió una débil sonrisa al verme. Lo logramos, mamá, dijo mientras lo abrazaba con cuidado para no incomodar los tubos y sensores. Casi te pierdo, hijo, murmuré contra su cabello, las lágrimas volviendo. Nunca me perdonaría si Eduardo tomó mi mano. No, mamá, yo casi te perdí a ti primero. Si no hubiera llegado a casa ese día,
Si ellas hubieran tenido unos minutos más, nos quedamos en silencio por un momento, contemplando lo cerca que habíamos estado de la tragedia. ¿Cómo vamos a seguir adelante después de esto?, preguntó finalmente Eduardo, su voz traicionando su juventud y vulnerabilidad. Por un instante vi en él al niño de 5 años que venía a mi cama durante las tormentas, asustado por los truenos. Un día a la vez, hijo mío. Respondí acariciando su rostro como siempre lo habíamos hecho. Cuando Eduardo fue dado de alta una semana después, decidimos que era hora de limpiar nuestra casa de todos los recuerdos de esas mujeres. Contratamos una empresa especializada para reformar completamente las habitaciones que ellas habían ocupado. Donamos toda la ropa y pertenencias que dejaron atrás. Cambiamos la decoración, los muebles, hasta los colores de las paredes. Era un proceso de purificación, de reclamar nuestro espacio. Nuestra fortaleza había sido invadida, pero ahora la recuperábamos. Una tarde, mientras supervisábamos la reforma, Eduardo se detuvo frente a la gran foto familiar que estaba en el vestíbulo. Él, yo y Augusto. Tomada el día de la graduación de Eduardo en la universidad. Augusto ya estaba enfermo en ese momento, pero había insistido en asistir, orgulloso de su hijo único. Papá estaría orgulloso de cómo enfrentamos esto, comentó Eduardo tocando el rostro sonriente de Augusto en la fotografía. Siempre estuvo orgulloso de ti, respondí uniéndome a él. Y ahora, más que nunca, 2 semanas después de la captura de Adriana e Ivone, cuando el polvo comenzaba a asentarse y tratábamos de retomar algo de normalidad en nuestras vidas, recibí una llamada de la delegada Cristina. Necesitamos que usted venga a la comisaría, dijo ella. Señor, encontramos algo que necesita ver. Al llegar allí acompañada de Eduardo, nos llevaron a una sala reservada. La delegada nos esperaba con una expresión grave, junto a un hombre que se presentó como detective de la policía de Sao Paulo. Doña Jurema, señor Eduardo. Comenzó la delegada. Lo que vamos a mostrar es perturbador, pero creemos que ustedes merecen saber toda la verdad. Encendió un monitor en la pared que mostró fotos de una habitación de hospital. En la cama, un hombre inconsciente conectado a varios aparatos, claramente en estado vegetativo. Este es Carlos Enrique Almeida, explicó el detective empresario de Sao Paulo, dueño de una cadena de farmacias. Está en coma desde hace 3 años tras un accidente doméstico. Eduardo y yo nos miramos confundidos sobre la relevancia de eso para nosotros. El nombre de soltera que Adriana usaba en Sao Paulo era Adriana Almeida, continuó el detective. Ella se presentaba como esposa de Carlos Enrique. La implicación de esas palabras me golpeó como un impacto físico. Está diciendo que sí, doña Jurema, Adriana ya estaba casada. Ella no mató a Carlos Enrique como a las otras víctimas. El envenenamiento salió mal, dejándolo en coma permanente. Como no tenía parientes cercanos, ella asumió el control de los bienes como esposa, vació las cuentas, vendió propiedades y luego desapareció. Cuando se descubrió el fraude, ella ya estaba en Porto Alegre, conociendo a su hijo. Eduardo palideció. Entonces no solo fui engañado. Ni siquiera estaba legalmente casado con ella. El matrimonio de ustedes es legalmente nulo, confirmó la delegada. Ella aún estaba oficialmente casada con Carlos Enrique cuando se casó con usted. Esa revelación trajo una extraña mezcla de horror y alivio. Eduardo no tendría que pasar por el trauma de un divorcio. El matrimonio nunca existió legalmente. Pero la profundidad de la mentira, el hecho de que esa mujer mantuviera a un hombre en coma mientras comenzaba un nuevo engaño con nosotros, era casi imposible de procesar. Hay más, dijo el detective dudando. Encontramos registros de que Adriana visitaba a Carlos Enrique en el hospital regularmente, incluso después de mudarse a Porto Alegre. Aprovechaba cuando decía que estaba visitando a familiares en Sao Paulo. ¿Por qué?, pregunté, incapaz de comprender si ya le había robado todo. Crole, respondió la delegada. Los médicos notaron que después de cada visita de ella, sus signos vitales empeoraban temporalmente. Sospechamos que ella administraba pequeñas dosis de veneno, no lo suficiente para matar, solo para asegurarse de que nunca despertara y la identificara. Eduardo se levantó abruptamente y salió de la sala. Lo encontré en el pasillo, respirando pesadamente apoyado en la pared. ¿Cómo pude ser tan ciego?, murmuró cuando me acerqué. ¿Cómo no me di cuenta del monstruo con el que estaba durmiendo? Abracé a mi hijo con fuerza,
sintiendo su cuerpo temblar con sollozos contenidos. Ella engañó a todos, hijo. Era su trabajo. En eso era buena. No te culpes. Regresamos a casa ese día en silencio, cada uno absorbiendo las nuevas revelaciones a su manera. Por la noche, sentados en la terraza que daba al jardín, Eduardo finalmente habló sobre lo que parecía consumirlo por dentro. ¿Crees que algún día podré confiar en alguien de nuevo, mamá? ¿Amar a alguien? La pregunta me partió el corazón. Mi hijo, siempre tan afectuoso y confiado, ahora miraba al futuro con los ojos nublados por la desconfianza. Tomará tiempo, hijo. Respondí honestamente. Heridas así no sanan de la noche a la mañana. Pero tienes un buen corazón, siempre lo has tenido. No dejes que ella te lo robe también. Los meses siguientes se dedicaron a la recuperación, no solo física, sino emocional y espiritual. Eduardo se sumergió en el trabajo, asumiendo más responsabilidades en la administración de los restaurantes. Yo decidí usar mi experiencia para algo más grande. Con la ayuda de la delegada Cristina, creé una fundación para la concienciación y apoyo a ancianos vulnerables a estafas emocionales y financieras. Comencé a dar charlas contando mi historia, alertando sobre las señales que ignoré, los patrones de comportamiento que debieron haberme alertado. El juicio de Adriana e Ivone se convirtió en uno de los más notorios en la historia criminal reciente de Brasil. La prensa seguía cada detalle, cada nueva revelación sobre sus crímenes anteriores. El caso ganó titulares nacionales. El imperio contraataca, como una empresaria de 68 años, desmanteló una red de asesinos. Durante el juicio me senté en la primera fila, mirando directamente a las mujeres que intentaron matarme. Adriana mantenía una expresión de desprecio, mientras que Ivone parecía haber envejecido 20 años en prisión, su mirada vacía y derrotada. Cuando fui llamada a testificar, caminé hacia el estrado de los testigos con la misma determinación que me llevó a abrir mi primer restaurante contra todas las probabilidades. Conté cada detalle, cada manipulación, cada intento de envenenamiento. Mi voz no tembló ni una vez. «Señora Vasconcelos», preguntó el fiscal. Cuando la señora se dio cuenta de que su nuera y su madre estaban tratando de matarla, miré directamente a Adriana antes de responder. El veneno de ellas no fue la primera dificultad que enfrenté en la vida. Crecí en la pobreza, construí un imperio siendo mujer en un mundo de hombres. Sobreviví a la pérdida de mi esposo. Quizás ellas pudieron engañar a alguien que tuvo una vida más fácil. Pero cuando luchas por todo lo que tienes, desarrollas un sexto sentido para las personas que quieren quitarte eso. El veredicto llegó tras 3 semanas de juicio, culpables de todos los cargos. La sentencia, 30 años para cada una sin posibilidad de libertad condicional. Al escuchar la decisión, Adriana finalmente perdió la compostura, gritando amenazas y obscenidades mientras la sacaban del tribunal. «Esto no ha terminado, vieja. Aún te voy a atrapar. Voy a atrapar a tu hijo también». Me mantuve impasible, sosteniendo su mirada hasta que desapareció por la puerta. Sus amenazas eran vacías. Ahora pasaría el resto de su vida tras las rejas. A la salida del tribunal, los reporteros me rodearon. Micrófonos apuntando en mi dirección, flashes disparando. «Doña Jurema, ¿cómo se siente con el veredicto? ¿Qué le diría a otras personas que pueden estar en la misma situación? ¿Perdona a Adriana e Ivone por los crímenes?» Respiré hondo antes de responder, sabiendo que mis palabras alcanzarían a otras potenciales víctimas. La justicia se hizo no solo por mí y mi hijo, sino por todas las víctimas anteriores que no tuvieron la oportunidad de ver a sus asesinas castigadas. En cuanto al perdón, hice una pausa considerando quizás algún día, pero hoy estoy enfocada en asegurar que ninguna otra familia pase por lo que pasamos. Cuando regresamos a casa después del juicio, Eduardo y yo nos sentamos en silencio en la terraza, contemplando el jardín que Augusto había planeado con tanto cariño años atrás. Las rosas estaban en plena floración, sus colores vibrantes contrastando con el peso de los últimos meses. «Se acabó», dijo Eduardo finalmente sosteniendo mi mano. «Ellas ya no pueden hacernos daño». Quería creer en eso. Deseaba sentir un alivio total, pero algo dentro de mí seguía inquieto, como si una parte de la historia aún estuviera sin terminar. «¿Qué pasa, mamá?» Eduardo notó mi vacilación. Siempre fue muy perceptivo.
Desde niño. La justicia se había hecho. Respondí lentamente. Pero, ¿qué hay de las otras víctimas? ¿Y de aquellos que ayudaron a Adriana e Ivone? La delegada dijo que ellas formaban parte de una red más grande. Eduardo asintió comprendiendo. ¿Quieres ir más allá de nuestro caso? No era una pregunta, pero confirmé de todos modos. Quiero desmantelar todo el esquema. Quiero que ninguna otra familia pase por lo que nosotros pasamos. En las semanas siguientes trabajé incansablemente con la delegada Cristina, la Policía Federal y el Ministerio Público. Mi testimonio llevó a la reapertura de casos archivados como muertes naturales en 3 estados. Se realizaron exhumaciones, revelando rastros del mismo veneno exótico que se usó en mí. Nuevas investigaciones comenzaron enfocándose en personas cercanas a las víctimas que habían aparecido repentinamente en sus vidas. Mi casa se convirtió en una especie de cuartel general informal. Renato, el detective privado que se había convertido en un amigo cercano durante nuestra investigación, coordinaba un equipo que seguía pistas por todo el país. Mi amiga Claudia, abogada retirada, ayudaba a navegar por los laberintos legales que enfrentábamos. Deberías escribir un libro sobre esto, sugirió Renato una noche, mientras revisábamos documentos esparcidos por la mesa del comedor. Tu historia podría salvar vidas. La idea se quedó conmigo. No era escritora. Nunca había considerado compartir mi vida de esta forma, pero tal vez era necesario. Quizás otras juremas necesitaban escuchar que no estaban solas, que no estaban imaginando cosas cuando sentían que algo estaba mal. 3 meses después del juicio, recibí una llamada que cambiaría el rumbo de nuestra misión. Era el doctor Marcio, el médico que había identificado el veneno y salvado mi vida y la de Eduardo. Doña Jurema, dijo, su voz traicionando una emoción contenida. Necesito verla de inmediato. He descubierto algo que puede ser crucial para el caso. Media hora después estaba en mi sala, acompañado por un hombre más joven que se presentó como farmacéutico especialista en toxicología. He estado investigando sobre el veneno usado contra usted, explicó el doctor Marcio. Es extremadamente raro, derivado de una planta que solo crece en ciertas regiones de Asia. No es algo que cualquiera podría conseguir. ¿Qué significa eso?, pregunté sintiendo a Eduardo tensarse a mi lado. El toxicólogo abrió su laptop, mostrando un documento. Este veneno solo podría haber sido obtenido a través de canales muy específicos. Logramos rastrear la importación, teóricamente para fines de investigación académica, a un laboratorio en Sao Paulo. El responsable de la autorización era este hombre. Amplió una foto en la pantalla. Un hombre de mediana edad, con cabello canoso y expresión austera, miraba a la cámara. Doctor Ricardo Meneses, leyó Eduardo. ¿Quién es él? Un toxicólogo respetado, profesor universitario, consultor de la policía científica, respondió el farmacéutico. Y curiosamente tiene una conexión con Ivone. Asistieron a la misma universidad en la misma época. Esa información fue como encontrar la pieza faltante de un rompecabezas. Inmediatamente contactamos a la delegada Cristina, quien logró un mandato de búsqueda para el laboratorio y la residencia del doctor Meneses en tiempo récord. Lo que encontraron fue impactante: un archivo meticuloso de fórmulas venenosas, cada una adaptada para mimetizar diferentes condiciones médicas: corazón, hígado, pulmones. Tenía venenos específicos para fallas en cada órgano, diseñados para engañar incluso a médicos experimentados. El doctor Meneses fue arrestado 2 días después, intentando embarcarse al extranjero. Bajo interrogatorio comenzó a hablar, esperando una reducción de pena. Las revelaciones eran más perturbadoras de lo que podríamos imaginar. Confesó haber proporcionado venenos para al menos 12 casos en los últimos 8 años, informó la delegada en una reunión de emergencia en mi casa, no solo para Adriana e Ivone, sino para una red organizada de estafadores, que él llama los segadores, personas que se especializan en seducir a ancianos ricos, manipularlos y luego eliminarlos para heredar sus fortunas. ¿Cuántas personas forman parte de este grupo?, preguntó Eduardo horrorizado. Al menos 20 operadores activos, según Meneses, respondió la delegada consultando sus notas. Más facilitadores diversos, abogados corruptos que falsifican testamentos, médicos que firman certificados de defunción sin cuestionar, funcionarios de registros que aceleran inventarios. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda.
No estábamos tratando solo con dos asesinas, sino con una organización criminal sofisticada y ramificada. La delegada continuó, Meneses está ofreciendo nombres, fechas, ubicaciones. Con esta información podemos desmantelar toda la red. Pero dudó mirándome directamente. ¿Pero qué? Lo incentivé. Necesitamos carnada. Alguien que los atraiga, que los haga salir de las sombras. Alguien con un perfil tan irresistible que no podrían ignorar, incluso sabiendo los riesgos. Concluí de inmediato. No era una pregunta. No. Eduardo se levantó bruscamente. Después de todo lo que hemos pasado, es una locura, mamá. No lo permitiré. Miré a mi hijo entendiendo su miedo. Casi me perdió una vez. La idea de ponerme en riesgo nuevamente era insoportable para él, pero también vi en sus ojos el mismo sentido de justicia que siempre he cultivado en él. No sería exactamente como la última vez, Eduardo, explicó la delegada. Donna Jurema estaría bajo vigilancia constante. Tendríamos agentes encubiertos en todo momento. Cada paso sería meticulosamente planeado. ¿Cuál sería el plan?, pregunté, ignorando las protestas continuas de Eduardo. La delegada explicó, anunciaríamos públicamente que yo estaría lanzando un nuevo emprendimiento, una expansión internacional de la red de restaurantes, comenzando por Buenos Aires y Santiago. Esto implicaría movimientos de grandes sumas, adquisición de propiedades en el extranjero, viajes frecuentes, el tipo de situación que atraería a los segadores como tiburones al sangre. ¿Cuánto tiempo llevaría?, cuestioné, ya calculando mentalmente los riesgos. Algunos meses, probablemente. Son cautelosos, estudian a sus víctimas cuidadosamente antes de actuar. Necesitamos dar tiempo suficiente para que muerdan la carnada, pero no tanto que perciban la trampa. Esa noche, después de que la delegada se fue, Eduardo y yo tuvimos una larga conversación. Estaba furioso, asustado, indignado, con la mera sugerencia de que me pusiera nuevamente en peligro. Ya tuvimos nuestra venganza, mamá, argumentó. Adriana e Ivone están presas. ¿Por qué no dejar que la policía se encargue del resto? Lo llevé hasta la ventana, desde donde podíamos ver el jardín iluminado por la luna llena, las mismas rosas que Augusto plantó, que seguían floreciendo año tras año. Su padre me enseñó algo importante, hijo. Él decía que plantar un jardín es un acto de fe en el futuro. Trabajas hoy para que otros puedan disfrutar de la belleza mañana, incluso cuando ya no estés aquí. El rostro de Eduardo, ahora marcado por líneas de preocupación que no existían antes de toda esta aprobación. No lo hago solo por nosotros o por las víctimas del pasado. Lo hago por las futuras, por los ancianos que aún no saben que son objetivos, por las familias que serán destruidas si no interrumpimos este ciclo ahora. Eduardo me abrazó fuerte sin decir una palabra. Sabía que había perdido el argumento, no porque yo fuera terco, aunque también era eso, sino porque en el fondo compartía los mismos valores que me motivaban. A la mañana siguiente le comuniqué a la delegada Cristina mi decisión. La Operación Jardín de Invierno, nombre que elegí en honor a Augusto, estaba oficialmente en marcha. Las semanas siguientes fueron intensas. Mientras daba entrevistas para periódicos y revistas sobre la expansión internacional de los restaurantes Sabor del Sur, un equipo de élite de la Policía Federal trabajaba entre bastidores, montando la operación más amplia contra crímenes contra ancianos jamás realizada en Brasil. Mi casa fue equipada con el sistema de vigilancia más avanzado, prácticamente invisible a los ojos inexpertos. Agentes encubiertos se infiltraron como nuevos empleados, jardineros, cocineras, conductores. Una joven policía particularmente talentosa, la detective Camila, fue asignada como mi nueva asistente personal. El plan comenzó a funcionar más rápido de lo que esperábamos. Menos de 2 meses después del anuncio de la expansión internacional, comencé a recibir contactos casuales de personas que claramente habían estudiado mis movimientos e intereses. Un consultor de inversiones internacionales apareció en un evento benéfico, donde yo era la homenajeada de la noche. Un arquitecto especializado en restaurantes surgió con recomendaciones de personas que, al ser verificadas, apenas lo recordaban. Una viuda recién llegada a Porto Alegre intentó establecer amistad a través de amigos en común. Cada contacto fue minuciosamente investigado. Se verificaron identidades, se examinaron pasados, se mapearon conexiones. Poco a poco el patrón comenzó a emerger.
Todos tenían vínculos, algunos bastante indirectos, con personas ya identificadas por Meneces como parte de los segadores. El momento decisivo llegó cuando recibí una invitación a cenar en la casa de un empresario llamado Antonio Barros, supuestamente interesado en invertir en la expansión internacional. La verificación de antecedentes mostró que había cambiado de nombre 2 veces y tenía conexiones con 3 casos sospechosos de muertes de ancianos ricos en Belo Horizonte. Él lo confirmó la delegada. Antonio, o mejor dicho, Carlos Eduardo Freitas, es uno de los cabecillas de la organización. Según Meneces, esta cena es la oportunidad que esperábamos. El plan para esa noche fue meticulosamente elaborado. Usaría un broche especial con cámara y micrófono incorporados. La detective Camila me acompañaría como asistente. Agentes estarían posicionados en los alrededores de la mansión de Antonio, listos para intervenir ante el menor signo de peligro. La mansión era ostentosa, con obras de arte valiosas exhibidas sin ninguna modestia. Antonio no podía pensar en él por su verdadero nombre. Era un hombre elegante de unos 50 años, con un acento ligeramente europeo que luego descubrí que era completamente fabricado. Doña Jurema me recibió efusivamente, besando mis manos como si fuéramos viejos amigos. Qué honor recibirla en mi humilde casa. La cena fue servida por un equipo de camareros profesionales. La comida era excelente, el vino aún mejor. La conversación fluía naturalmente con Antonio, quien demostraba un impresionante conocimiento sobre gastronomía y negocios internacionales. Si no supiera quién era realmente, podría haberlo considerado fácilmente un caballero culto y encantador. Confieso que lo invité esta noche no solo para hablar de negocios. Comentó mientras el camarero servía el café después del postre. Tengo una gran admiración por su trayectoria, señora Jurema. Una mujer que construyó un imperio desde cero, superando tantos obstáculos. Es inspirador. Sonreí, interpretando mi papel de anciana halagada por la atención de un hombre atractivo. Muy amable de su parte, Antonio. La vida no ha sido fácil, pero siempre creí que con trabajo duro y determinación podemos superar cualquier obstáculo. Y aquel terrible incidente con su nuera y su madre lo leí en los periódicos. ¡Qué experiencia traumática! Sus ojos me estudiaban cuidadosamente, evaluando mi reacción. Fue un periodo difícil, respondí con una vulnerabilidad calculada en la voz. Confieso que me sentí afectada. La confianza es algo precioso y cuando se traiciona de esa manera, lo comprendo perfectamente, dijo, inclinándose ligeramente hacia mí. También he sido engañado por personas que consideraba cercanas. Por eso ahora prefiero construir mi propio círculo de confianza con personas que comparten valores similares. La conversación continuó en esa línea, con Antonio sutilmente posicionándose como alguien que podría llenar el vacío dejado por la traición que sufrí. Era fascinante y perturbador observar sus técnicas de manipulación. La mezcla precisa de elogios, comprensión fingida y insinuaciones de un futuro donde no necesitaríamos confiar en nadie más que en nosotros mismos. Al final de la noche insistió en mostrarme su colección de arte. Mientras caminábamos por los pasillos de la mansión, mencionó casualmente un viaje de negocios a Buenos Aires la semana siguiente. «Qué coincidencia», comenté fingiendo sorpresa. También estaré allí, finalizando la compra del inmueble para el primer restaurante internacional. Sus ojos brillaron con un interés apenas disimulado. «Quizás podamos cenar juntos allí. Conozco lugares maravillosos fuera del circuito turístico». Cuando me despedí, sostuvo mis manos un poco más de lo necesario. Fue una noche especial, Jurema. Siento que este es el inicio de una amistad muy significativa. En el coche de camino a casa, la detective Camila no pudo contener su admiración. Usted fue increíble. Él cayó completamente en la trampa. Los hombres como él son predecibles, respondí mientras me quitaba el broche cámara. Creen que pueden leer a las personas, pero nunca consideran que también están siendo leídos. La semana siguiente volé a Buenos Aires, acompañada de un equipo de seguridad disfrazado de asistentes y asesores. Como era de esperar, Antonio se aseguró de encontrarme para cenar en un restaurante aislado en las afueras de la ciudad. Lo que no sabía era que cada empleado del lugar había sido reemplazado por agentes argentinos y brasileños en una operación conjunta. El momento decisivo llegó cuando ofreció un brindis especial, un vino raro que había traído especialmente para la ocasión. Mientras se distraía explicando el origen de la bebida,
cambié discretamente las copas, usando una técnica que la detective Camila me había enseñado. A nuestra asociación, propuso levantando la copa. A la verdad, respondí observando cómo bebía un largo trago del vino que él mismo había adulterado. Solo pasaron unos minutos para que se diera cuenta de que algo estaba mal. Su expresión cambió de encanto calculado a confusión, luego a pánico, cuando sus extremidades comenzaron a adormecerse. ¿Qué? ¿Qué hiciste?, tartamudeó, tratando de levantarse solo para tambalear y caer de nuevo en la silla. Me incliné hacia adelante manteniendo la voz tranquila. Nada comparado con lo que planeabas hacerme, Carlos Eduardo. O debería decir Fernando o tal vez Paulo. Tantos nombres, tantas víctimas. Sus ojos se agrandaron con el reconocimiento. Sabías desde el principio, así como yo sé sobre los demás, todos ellos, toda la red de los segadores. En ese momento agentes emergieron de todas direcciones, rodeando nuestra mesa. La delegada Cristina se acercó mostrando su placa. Carlos Eduardo Freitas, estás arrestado por asociación criminal, intento de homicidio y una lista de otros delitos que tomará un buen tiempo enumerar completamente. Mientras lo esposaban, aún parcialmente paralizado por el sedante que había puesto en su propio vino, me lanzó una mirada de odio y admiración renuente. ¿Cómo fue todo lo que lograste?, preguntar. Nunca subestimes a una mujer que ha sobrevivido a la pobreza, construido un imperio y enfrentado a asesinos en su propia casa. Respondí simplemente, especialmente cuando esa mujer tiene un hijo que proteger y justicia que hacer. Aquella noche en Buenos Aires fue solo el comienzo. En los meses siguientes, la Operación Jardín de Invierno resultó en la captura de 28 miembros de la red, incluidos abogados, médicos y otros profesionales que facilitaban los crímenes. Decenas de casos de muertes sospechosas fueron reabiertos. Millones en activos robados fueron recuperados y devueltos a las familias de las víctimas. En reconocimiento a mi papel, fui invitada a testificar en el Congreso Nacional sobre crímenes contra ancianos. Mi testimonio ayudó a impulsar la aprobación de la Ley 14.523, apodada Ley Jurema por la prensa, que aumentaba las penas por delitos de estafa, violencia y homicidio contra personas mayores de 60 años. Un año después de la captura de Antonio Carlos Eduardo, recibí una llamada inesperada del hospital en Sao Paulo, donde Carlos Enrique, la víctima de Adriana, que había sobrevivido en estado vegetativo, estaba internado. Señora Jurema, dijo el médico a cargo, apenas conteniendo la emoción en su voz. Ocurrió algo extraordinario. Carlos Enrique está respondiendo a estímulos. Creemos que podría estar saliendo del coma. La noticia parecía casi milagrosa. Después de años de oscuridad, ese hombre podría tener una segunda oportunidad. Inmediatamente me ofrecí a cubrir los mejores tratamientos de rehabilitación disponibles. Era lo mínimo que podía hacer por alguien que, sin saberlo, nos había conectado en esta red de crimen y justicia. En una tarde soleada, sentada en el jardín con Eduardo, reflexioné sobre todo lo que habíamos pasado. Sabes, hijo, cuando tu padre murió pensé que mi historia estaba llegando a su fin, que el resto sería solo un epílogo tranquilo, cuidando de los restaurantes, viéndote construir tu propia vida. Eduardo sonrió sosteniendo mi mano. Parecía más ligero ahora, el peso de la traición finalmente comenzando a disiparse. Y en cambio desmantelaste una organización criminal nacional e inspiraste una nueva ley federal. No está mal para un epílogo tranquilo, mamá. Reímos juntos, sintiendo el calor del sol de la tarde en nuestras caras. Las rosas de Augusto se movían suavemente con la brisa, como si él también estuviera allí, aprobando silenciosamente nuestro viaje. ¿Qué viene ahora?, preguntó Eduardo tras un momento de contemplación. Miré hacia el horizonte, hacia el atardecer que pintaba el cielo de Porto Alegre con tonos de rojo y dorado. Pensé en todas las otras juremas en el mundo, ancianos que construyeron vidas, crearon familias, edificaron patrimonios con trabajo duro, solo para convertirse en blanco de depredadores. Ahora seguimos plantando nuestro jardín, hijo, para que otros puedan disfrutar de las flores incluso cuando ya no estemos aquí. Y en ese momento supe que mi historia, lejos de terminar, solo había encontrado un nuevo e inesperado capítulo. Un capítulo de justicia, sanación y finalmente de esperanza renovada. Hoy, cuando miro por la ventana de mi casa en Porto Alegre y veo el jardín que Augusto plantó florecer una vez más, siento una mezcla de gratitud y asombro por el camino que he recorrido.
Nunca imaginé que a los 68 años enfrentaría la mayor batalla de mi vida. No contra la pobreza que conocí en mi infancia, no contra los banqueros que se negaban a prestar dinero a una mujer sin estudios para abrir su restaurante, sino contra personas a las que llamé familia, y que intentaron matarme en mi propia casa. Mi historia comienza como tantas otras. Una niña pobre que soñaba con un futuro mejor. Trabajé como limpiadora auxiliar de cocina. Ahorré cada centavo hasta lograr abrir mi primer restaurante con solo 6 mesas. Hoy, la red Sabor del Sur tiene 23 establecimientos. Construí un imperio con mis propias manos. Superé la muerte de mi amado Augusto y creí que la parte más difícil de mi vida ya había pasado. Entonces mi hijo Eduardo se casó con Leticia, o mejor dicho, Adriana, como descubrimos que era su verdadero nombre. Ella y su tía Ivone, que se hacía pasar por su madre, se mudaron a nuestra casa con un único objetivo: matarme lentamente y quedarse con todo lo que construí con tanto sacrificio. Ese café envenenado que me hizo despertar 3 días después en la UCI fue solo el último de muchos atentados sutiles contra mi vida. Si mi hijo no hubiera llegado a casa en ese momento, no estaría aquí contando esta historia. Si no hubiéramos descubierto el diario secreto donde detallaban sus planes, yo sería solo otra anciana cuya muerte sería atribuida a causas naturales. Pero subestimaron la fuerza de una mujer que salió de la pobreza y construyó un imperio. Subestimaron el amor entre madre e hijo y, sobre todo, subestimaron nuestra capacidad de transformar el dolor en determinación y la traición en justicia. Nuestra venganza no fue solo encarcelar a Adriana e Ivone tras esa trampa meticulosamente planeada en la fiesta de 40 años de los restaurantes, fue ir más allá, desmantelar toda una organización criminal que se especializaba en seducir a ancianos ricos para luego eliminarlos. Los segadores, como se autodenominaban, creían que personas como yo, ancianos que construyeron patrimonios con trabajo duro, éramos presas fáciles, vulnerables a la soledad y a la manipulación emocional. Cuando me ofrecí como cebo para capturar al líder de la organización en esa cena en Buenos Aires, muchos pensaron que estaba siendo imprudente, quizás lo era. Pero entendí que algunas batallas deben ser luchadas no solo por nosotros mismos, sino por todos aquellos que vendrán después. Cada vez que intercambiaba miradas con ese hombre que planeaba matarme, pensaba en las otras juremas por Brasil, ancianos que podrían ser las próximas víctimas si no hacía mi parte. El momento en que vi a Carlos Eduardo siendo esposado, dándome cuenta de que había bebido de su propio veneno, me trajo una satisfacción que va más allá de la venganza personal. Era justicia no solo para mí y Eduardo, sino para todas las víctimas anteriores que no tuvieron voz. La ley Jurema, como la prensa terminó apodando la legislación que ayudé a impulsar, hoy protege a miles de ancianos contra estafas y violencia. La fundación que creamos ya ha ayudado a más de 200 familias a identificar y denunciar intentos de estafas similares. Y Carlos Enrique, la víctima de Adriana, que sobrevivió en estado vegetativo durante años, se está recuperando lentamente, recibiendo el mejor tratamiento que pude proporcionar. Esta historia que compartí con ustedes hoy no es solo sobre envenenamiento, traición y venganza. Es sobre cómo, incluso en las horas más oscuras, cuando aquellos en quienes confiamos se revelan como monstruos, aún es posible encontrar la fuerza para no solo sobrevivir, sino para transformar nuestro dolor en algo más grande que nosotros mismos. Eduardo y yo reconstruimos nuestras vidas. Los restaurantes siguen prosperando. El jardín de Augusto florece cada primavera. Y descubrí que incluso a los 68 años, aún tenía un propósito mayor que cumplir. Si estás viendo este vídeo y te identificaste con alguna parte de mi historia o conoces a alguien que pueda estar viviendo una situación similar, no dudes en buscar ayuda. Observa las señales. Cambios repentinos en el comportamiento de personas cercanas, interés excesivo en asuntos financieros, pequeños accidentes inexplicables. Tu intuición generalmente tiene razón. Fue la mía la que me salvó antes de tener pruebas concretas. Quiero agradecer a cada uno de ustedes que ha seguido mi historia hasta aquí. Sé que fue una narrativa difícil, a veces aterradora, pero real. Historias como la mía necesitan ser contadas para que otras puedan ser evitadas. Si este relato te tocó de alguna manera, te pido que te suscribas al canal. Aquí compartimos historias reales de personas que, como yo, enfrentaron situaciones extraordinarias y encontraron fuerzas donde creían que no había más. Cada suscripción nos ayuda a alcanzar a más personas, a crear una red de protección a través del conocimiento.
También deja tu comentario contando qué te pareció mi historia. ¿Crees que podrías identificar las señales antes de que fuera demasiado tarde? ¿Qué harías en mi lugar? Tus comentarios no solo son valiosos para mí, sino que pueden ayudar a otros espectadores a reflexionar sobre sus propias situaciones. Y por favor, no olvides dejar tu like. Puede parecer un gesto simple, pero es lo que ayuda a nuestro canal a crecer, a alcanzar a más personas que necesitan escuchar estas historias. Si puedes, considera también contribuir con el Valeu Demais, una forma de donación que utilizamos para cubrir los costos de producción de estos vídeos. Preparar cada uno de estos relatos requiere investigación, equipo y calidad. Tu contribución, por pequeña que sea, permite que sigamos trayendo historias como la mía a diario, alcanzando cada vez a más personas que necesitan este conocimiento. Estamos trabajando para transformar el canal en un punto de encuentro para personas que, como yo, tienen historias poderosas que compartir, historias de superación, de justicia, de nuevos comienzos. Y para eso necesitamos tu apoyo. Antes de finalizar, quiero dejar un mensaje para cualquier persona que esté enfrentando su propia batalla. La fuerza que necesitas para superar lo que parece imposible ya está dentro de ti. Yo descubrí la mía a los 68 años, cuando creía que las grandes luchas de mi vida ya habían quedado atrás. Nunca es tarde para levantarse, para buscar justicia, para comenzar de nuevo. Como siempre le digo a mi hijo Eduardo, seguimos plantando nuestro jardín hoy para que otros puedan disfrutar de las flores mañana, incluso cuando ya no estemos aquí. Muchas gracias por escuchar mi historia. Espero encontrarles en el próximo vídeo del canal. Y recuerden, observen las señales, confíen en sus instintos y nunca, jamás subestimen el poder de una persona decidida a hacer justicia. Sí,